En la última hora, los silenciosos pasillos de mármol del edificio de la Reserva Federal en Washington se transformaron en una olla a presión de pánico, urgencia e incredulidad. Se convocó una reunión de emergencia a puerta cerrada y con ventanas completamente oscurecidas. El transcript que me envió mi fuente, alguien que está físicamente dentro de esa sala y que lo está arriesgando todo para sacarlo a la luz, pinta el retrato de un gobierno mirando directamente al abismo de un colapso monetario. Todo comenzó con el fracaso catastrófico de la subasta de bonos del Tesoro de hoy, un evento tan desestabilizador que hizo temblar todas las ramas del gobierno, desde el Departamento del Tesoro hasta la sala de situación. Con los compradores extranjeros evaporándose y las instituciones nacionales negándose a absorber la emisión tóxica, el dólar entró en lo que los funcionarios ahora llaman fallo crítico de integridad. Según el transcript, los analistas de la Fed presentaron gráficos que mostraban un colapso de confianza tan grave que todo el mercado de bonos del Tesoro, la columna vertebral de las finanzas globales, estaba a minutos de paralizarse por completo. Los bancos se preparaban para congelar liquidez, los fondos soberanos convocaban reuniones de emergencia propias y los principales cámaras de compensación amenazaban con detener operaciones si la Fed no intervenía con una solución sin precedentes. El ambiente en la sala, según mi fuente, era una mezcla de desesperación y absoluta incredulidad. La propuesta que estaba sobre la mesa no venía del Tesoro, ni de la Casa Blanca, ni del presidente de la Fed, venía de forma impactante del equipo legal y ejecutivo de Ripple. Funcionarios acostumbrados a tratar con los poderes tradicionales se encontraron de repente frente a una empresa tecnológica que, en silencio, se había posicionado en el centro de un posible rescate financiero. Según el transcript, Ripple llevaba meses en contacto silencioso con enlaces del gobierno desde que los primeros indicadores mostraron que la subasta iba a fracasar. Esas comunicaciones por canales secundarios, ocultas al público, le permitieron anticipar la crisis y preparar un movimiento audaz. Presentaron una propuesta tan polémica como inevitable. Para evitar que el dólar entrara en una espiral de muerte visible a nivel global, el gobierno de Estados Unidos adquiriría una reserva estratégica masiva de XRP. Esa reserva actuaría como amortiguador de liquidez, estabilizando los flujos de liquidación internacional mientras el Tesoro reestructuraba su estrategia de emisión. El plan era radical, pero en ese momento era la única opción que parecía ofrecer una tabla de salvación. Pero Ripple tenía una condición innegociable, y ahí fue cuando la sala explotó. El gobierno tendría que aceptar un precio mínimo garantizado de adquisición de $10,000 por XRP. No era solo una petición atrevida, era una línea en la arena, una exigencia que cambió al instante el tono de la negociación. Los funcionarios comprendieron que ese precio sentaría un precedente, no solo para XRP, sino para todo el mercado de activos digitales. No precio de mercado, precio estratégico. Ripple insistió en que esa valoración era esencial, no arbitraria, y que reconfiguraría por completo el panorama financiero global. Afirmaron que era necesaria para evitar arbitraje, fuga de capitales y una corrida bancaria mundial desencadenada por la revelación repentina del rol de eCryptoXRP en las redes de liquidación soberana. El miedo era que cualquier cifra menor abriría la puerta al caos. El transcript describe gritos, discusiones, advertencias sobre problemas constitucionales e incluso un breve debate sobre si esto caería bajo poderes de emergencia o autoridad de tiempo de guerra. Algunos cuestionaron la legalidad, otros temían las repercusiones globales, pero mientras los modelos de estrés de la Fed seguían parpadeando en rojo, la urgencia solo aumentaba. A medida que el pozo de liquidez del mercado de bonos se vaciaba hasta cero,
La sensación de crisis se volvió palpable. Cada segundo incrementaba el riesgo de colapso sistémico. Y cuando los brokers internacionales exigieron claridad, la conclusión se hizo inevitable. El mundo estaba al borde de una transformación financiera y la condición de los $10,000 por XRP estaba en su epicentro. El dólar no podía salvarse sin un activo de liquidación paralelo, y el único activo puente neutral, escalable y listo que existía, según los funcionarios en esa sala, era XRP. A las 4:12 de la tarde, dice el transcript, se tomó la decisión final. La Reserva Federal de Estados Unidos iniciaría una adquisición de emergencia de XRP al precio estratégico mínimo obligatorio de $10,000 por token. Se aceptaron los términos de Ripple. La directiva de adquisición marcada como prioridad omega se redactó en el acto. Mi fuente me envió el texto y parece más una orden militar que financiera, autoridad de liquidación inmediata, omisión de los canales tradicionales de contratación, asignación de fondos de emergencia y protocolos de confidencialidad que se extienden hasta los años 2050. La orden instruye a los bancos de compensación participantes a preparar raíles de liquidez transfronteriza en cuestión de horas, autoriza al BIS, Banco de Pagos Internacionales, a actuar como intermediario de coordinación e incluso incluye instrucciones sobre cómo se explicará, o mejor dicho, no se explicará la historia al público. Internamente, los funcionarios reconocieron que si el pueblo estadounidense supiera que el dólar se había vuelto tan inestable como para necesitar una reserva estratégica de XRP, la confianza en la moneda nacional podría evaporarse al instante. Por eso, según el transcript, la narrativa se ocultará bajo una reestructuración rutinaria de operaciones de liquidez, mientras las transferencias reales se mueven en segundo plano. Y esas transferencias comienzan esta misma noche. Una sección del transcript muestra a altos cargos de la Fed preguntando si esta adquisición otorga efectivamente a XRP un estatus cuasi monedero de curso legal. La respuesta del grupo asesor técnico es escalofriante. El curso legal es ahora una cuestión de necesidad operativa, no de definición legislativa. En otras palabras, en el momento en que XRP se vuelve esencial para la supervivencia del dólar, pasa a formar parte del marco operativo del dólar. La frase siguiente es aún más dramática. Esta adquisición no representa una inversión, sino la estabilización de la autoridad monetaria de Estados Unidos mediante infraestructura de liquidez externalizada. En lenguaje claro, el gobierno de EEU está adoptando XRP no porque quiera, sino porque sin él el dólar colapsa en días. Al concluir la reunión, el presidente de la Fed autorizó la primera oleada de preparativos de transferencias. El transcript repite varias veces, en mayúsculas, expedite without delay, acelerar sin demora. Según mi fuente, las cámaras de compensación ya están ejecutando simulaciones de liquidación. Los bancos preparan carriles de liquidez aislados y contratistas privados están en espera para inicializar particiones del ledger de XRP dedicadas a canales federales clasificados de liquidación.